Hoy en Hispanic Connection, más de 40 congresistas solicitan a la administración Biden una redesignación del TPS para los nicaragüenses. También hablaremos sobre la oposición de México para que se establezcan centros de procesamiento de migrantes en ese país. Y por supuesto, responderemos las preguntas de nuestra audiencia. Bienvenidos a Hispanic Connection. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Buenos días amigos de Hispanic Connection, bienvenidos nuevamente a este live de todos los días jueves donde vamos a analizar las principales noticias de inmigración que por supuesto aquejan y no influyen en cada una de las vidas de nosotros como inmigrantes. Somos Hispanic Connection, una plataforma hecha por inmigrantes para inmigrantes porque les queremos ver triunfar. Aprovechamos, por supuesto, desde el inicio para invitarles a que activen las notificaciones en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o ahora la red social conocida como X, también en todas las plataformas de podcast. Por supuesto, también saludamos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España. Le damos la bienvenida, como todas las semanas, a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Samantha. Un placer. Abogada, vamos a analizar el primer tema, que es una gran noticia, por lo menos una noticia llena de esperanza para la comunidad nicaragüense, el país de donde venimos, usted y yo, de donde viene el equipo de inmigrantes de este podcast. Resulta que el día de ayer, más de 40 congresistas enviaron una carta a la Casa Blanca pidiéndole al presidente Biden que redesigne un TPS para la comunidad nicaragüense que se encuentra en los Estados Unidos en los años recientes. De aprobarse, de llegarse a aprobar este TPS, eso significaría que estos nicaragüenses que se encuentran en un limbo migratorio o que están en un caso que está detenido, podrían aplicar al TPS y con él tener un permiso de trabajo, un permiso de viaje que no debe ser utilizado por todos. Eso lo vamos a hablar más adelante con la abogada. Y por supuesto, lo más importante también, ese TPS evitaría la deportación de aquellas personas que no tienen un estatus legal. Así es que, primera pregunta, abogada. ¿Cuál es el proceso que se necesita para que la Casa Blanca apruebe o redesigne un TPS para los nicaragüenses? Bueno, podemos utilizar de ejemplo lo que recientemente pasó con Venezuela. Sabemos que todos vimos en las noticias la buena noticia, valga la redundancia, que dio el gobierno con referencia al TPS ya aprobado para venezolanos hasta cierta fecha, en este caso el 2024. Pero lo mejor de todo fue el cambio que permitió que personas que entraron después de la fecha que era el primer requerimiento en Venezuela fuera extendida al 2023. Es decir, de que si vemos como semejanza esa ordenanza que dio la administración Biden y se aplica de igual manera con la gente de Nicaragua, quiere decir que las personas que están actualmente con su TPS por ser nicaragüenses activo, recordemos, por 18 meses más, si la administración Biden nuevamente toma en consideración los factores necesarios para una redesignación. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, por ejemplo, la situación que se está viviendo en el país. No solamente recordemos los desastres naturales, que todavía vemos consecuencias que se sufren en la comunidad nicaragüense, sino también todo lo que son factores sociopolíticos y situaciones extremas que han obligado a muchos nicaragüenses a salir del país. Así que si la administración Biden reconoce una redesignación, pero con fecha nueva,
quiere decir que muchas personas de la nacionalidad nicaragüense pueden verse acogidas o beneficiadas por este programa de TPS. Eso es diferente a lo que se propone, un poco diferente en el proceso a lo que se propone en el Congreso. Recordemos que las leyes son hechas por el Congreso, en este caso, como muchas personas lo conocen, la Asamblea General en sus países. Está el Poder Legislativo también, como se le conoce en otros países. Entonces tenemos el Poder Ejecutivo y tenemos el Poder Legislativo. Sin embargo, particularmente hablando del TPS, Samantha, hay una autoridad que tiene adquirida en el Poder Ejecutivo, donde se dan las ordenanzas que tienen que ver con Department of Homeland Security, que tiene con las leyes de inmigración. Ahora, es muy bueno que se dé por la vía del Congreso, porque recordemos que la jerarquía de leyes, una jerarquía de ley va a tener mucho más fuerza que un mandato ejecutivo, y que han sido los conflictos que últimamente hemos visto con otro tipo de situaciones en el área de inmigración. Y los congresistas que firman esta petición son de ambos partidos. Creo yo, ¿verdad?, que este es el momento en el que quizás mayores esperanzas o más cerca nos encontramos de que exista un TPS para los nicaragüenses. Definitivamente, y de verdad que invito a la comunidad nicaragüense, no solamente las personas que necesitan o se van a ver beneficiadas del TPS, sino los familiares que tal vez ya lograron obtener un estatus, pero recordemos acá se ha demostrado cómo la unión ha logrado, la unión me refiero de la comunidad en cuestión, en este caso de Nicaragua. Lo hemos visto con Venezuela, lo hemos visto con Cuba, que en diferentes situaciones o en diferentes beneficios migratorios se han unido de una manera tal de que han logrado los resultados. Así que recordemos, comunidad nicaragüense, todos hay que velar por un bien común en este sentido, para lograr ese beneficio, ese permiso de trabajo, ese estatus tan anhelado que usted quiere, aunque sea temporal, pero va a permitirle a usted tener una vida más decente, una vida más humana y sobre todo un beneficio económico. Abogada, ¿es el TPS, la redesignación de un TPS, es totalmente discreción de la Casa Blanca o tiene que ver algo más en algún punto otro poder del Estado? Bueno, realmente la evaluación para que un país sea redesignado, como lo mencioné al inicio, Samantha, va a tener que darse de acuerdo a factores que se esté viviendo o desafortunadamente que esté pasando el país. En el caso de Nicaragua, recordemos que fue el huracán Mitch el que originó la necesidad de dar esa designación temporal para ese momento. Sin embargo, durante los años, cada vez que toca renovar, la ley dice de que hay que tomar en cuenta si todavía el país está necesitando o amerita una redesignación y pues desafortunadamente, vuelvo a decir, sí lo ha ameritado Nicaragua. Con los últimos acontecimientos del 2018 para adelante, no solamente ha sido otra vez atacado de una forma por desastres naturales el país de Nicaragua, sino que también sabemos que hay gran problema socioeconómico y político que ha creado esa migración masiva. Y de hecho, en la carta, en la misiva, los congresistas hacen énfasis en que se debería de hacer un análisis más exhaustivo debido al deterioro de la crisis en Nicaragua. Abogada, ahora suponiendo, ¿verdad?, que este TPS sea aprobado, vamos a visualizar, vamos a visualizar que así va a ser, ojalá que así sea. Si esto se llegara a dar, las personas, los nicaragüenses que entraron de manera irregular a los Estados Unidos podrían aplicar a este TPS si fuese redesignado. Sí podrían aplicar. Sin embargo, siempre vamos a recomendar de que estas personas que tienen un proceso de deportación o que ya tienen una orden de deportación se aboquen a un profesional. Porque aunque puedan ser beneficiarios, no podemos olvidarnos que existe un proceso o andando o ya solo listo para ser ejecutado, como es, por ejemplo, el que ICE lo suba a un avión y lo envíe de regreso. Entonces, es muy delicado la diferencia que existe entre personas que están en un proceso de deportación versus personas que entraron por avión y tal vez se quedaron. Es decir, que hay que valorar esos factores en el historial migratorio de esa persona. Y también hay algo que siempre aconsejan los expertos e inclusive ayer escuchaba a una de las activistas que aunque el TPS, y esta es una información que puede ser útil para los beneficiarios de TPS de cualquier nacionalidad. Entonces, esta activista decía que aunque el TPS
permite que se pueda viajar, no es recomendable para todos los inmigrantes que están bajo un TPS. ¿Por qué, abogada? Bueno, vuelvo a los comentarios en la pregunta anterior, Samantha. Si una persona tiene una orden de deportación y esa persona viaja, mucho cuidado. Es decir, puede causar consecuencias como una ejecución de que ya usted ha sido autodeportado. Prácticamente usted tomó el avión y se fue, porque sabíamos que había una orden de deportación activa. Es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser este. Sí, por eso es que es tan importante que antes que usted decida viajar, consulte con un abogado, que ese abogado pueda tener acceso a todo su historial migratorio. Hay personas que llevan 15, 20 años aquí, no tienen copia absolutamente de su récord, Samantha, no tienen copia en qué paró el último papel que se introdujo, no tienen nada. Dentro de las recomendaciones que damos siempre es, se puede solicitar la copia de su expediente directamente a inmigración. Tiene que hacerlo, hay que estar preparados y usted más que nadie debe de saber qué es lo que pasó y qué existe dentro de los récords de inmigración para que cuando se dé la oportunidad, no hasta esa hora usted va a comenzar a ver qué habrá pasado, sino que usted ya esté preparado y sea de los primeros que va a poder aplicar. Así es. Se está hablando de esta posible redesignación desde hace tiempo. Empiece usted a hacer su propio trabajo y a organizar su información. Recuerden, por cierto, que si usted cree tener un caso migratorio, la abogada Noelia Ramos otorga la primera consulta sin costo para la audiencia de Hispanic Connection. Así es que déjenos saber su inquietud, su solicitud a través de nuestras redes sociales o bien a través del correo info@hispanic-connection.com. Abogada, una última pregunta hablando del TPS. Miles de nicaragüenses han llegado a los Estados Unidos en los recientes meses a través del parol humanitario. Si se llegara a redesignar este TPS, ¿usted aconsejaría a estas personas beneficiarias del parol humanitario solicitar el TPS? ¿Por qué? Sí podría hacerse, recordemos también que ahí entran otra vez Venezuela, casualmente Venezuela también fue de los que recibieron el parol humanitario en el programa y de hecho las personas por eso se van a poder acoger. Recordemos también que el TPS y el parol están dentro de las razones humanitarias cuando se decide que se le va a dar este programa a X país. Quiere decir de que se fueron bastante críticas las situaciones que están pasando en su país para que usted también sea elegible y que esté en la fecha, recordemos muy importante también, para poder estar dentro del programa. Así que la diferencia va a ser también el que un parol no es un estatus, como siempre lo hemos explicado en programas anteriores, Samantha. Un TPS, aunque sea temporal, es un estatus y lo puede llevar a otros beneficios en su vida futura. Claro, ok. Vamos a pasar al siguiente tema, abogada, un tema que ha sucedido, por supuesto, esta semana. Resulta que para contextualizarlo, primero vamos a hablar de lo que pasó hace algunos meses. El gobierno de Estados Unidos había anunciado la apertura de centros de procesamiento en diferentes países de Latinoamérica, con el objetivo de que los migrantes realicen estos trámites en esos lugares, trámites como, por ejemplo, solicitudes de asilo o bien visas laborales, y así no solo disminuir la cantidad de migrantes que se encuentran en la frontera, sino también evitarles a ellos muchos peligros en esta travesía. Sin embargo, hace un par de días, el gobierno de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no, o sea, que el país azteca se negaba a que alguno de estos centros se abra en este país. De hecho, dijo que es algo que lo va a consultar en una próxima reunión que va a haber con varios líderes de Latinoamérica. Ahora, abogada, este tema de los centros de procesamientos me parece a mí que ha sido un ir y venir. Se dice que ya se van a abrir, pero todavía no se abren. Usted como abogada, ¿qué sabe al respecto? ¿Cómo está esta situación? Bueno, realmente desde el anuncio inicial que dio el gobierno de los Estados Unidos estaba enfocado a que ya habían esas negociaciones previas. Es decir, para el gobierno poder anunciar de que hay una estrategia a seguir, definitivamente debieron de haber existido
esas conversaciones a nivel diplomático y a nivel de cuáles son los beneficios para ambos países en el área de migración, y sabemos que México lo necesita. Ahora, el hecho de que vemos ahora al presidente de México diciendo que necesita negociar o valorar o discutir más el tema hoy en día, bueno, sabemos que la forma en que se han dado las cosas últimamente en México no son como quisiéramos, tan formales. Así que creo que esta es una vez más una prueba más de que todavía hay que negociar más para que se pueda dar. Me parece muy lógico, Samantha, que México tenga un centro, porque tenemos que reconocer que es cierto que es un país que también ha sido bastante abarrotado, si podemos decir, de tantas nacionalidades, pero tampoco podemos dejar de decir de que los mexicanos no son de las comunidades más altas en migración a los Estados Unidos. Entonces, es más que lógico que el propio México tenga ese centro ahí para sus propios mexicanos, de hecho, que han demostrado una alta migración, lo dicen las estadísticas por todas partes y los estudios. Así que, volviendo a lo mismo, evitar la migración irregular, vale la pena tener ese centro ahí y esperemos que sea aprobado. En este momento, ¿ya hay algún país donde ya existe un centro de procesamiento? Bueno, en Guatemala fue uno de los... En Guatemala es uno de los centros, en Colombia, recordemos que todo inicia como un proyecto piloto, recordemos que todo también está, o quieren hacerlo con la forma digital, con la aplicación digital CBP One también. Entonces, como todo al inicio, mi opinión, digo yo, es que esto va a ser progresivo. ¿Okay? Porque también no sabemos la carga que va a recibir a nivel de lo que es la plataforma digital, que va a causar otra vez problemas de estancamiento, si va a estar preparado el personal suficiente, pero esto apenas fue anunciado hace unos meses, o es muy pronto tal vez para dar un termómetro de cómo puede ser. Lo importante es que sí, son medidas que en mi opinión valen la pena. Y por supuesto, para mí, o sea, obviamente primero pienso como latinoamericana, como inmigrante, los riesgos que se van a evitar las personas que puedan llegar a estos centros de procesamiento que están más cerca del origen, por ejemplo, las personas que necesitan solicitar asilo, que definitivamente tienen que salir de su país, pero que podrían hacerlo en un país más cercano. Ahora, hablando de esto precisamente, de las personas que llegarían a solicitar un asilo, digamos, en un centro de procesamiento, acá en esta plataforma siempre les recomendamos que antes de hacerlo, en la medida de lo posible, siempre se asesoren para saber cuáles son los pasos que van a tomar. Y sobre todo cuando es un proceso de asilo, es importante tener a un asesor al lado que le vaya indicando cuáles son cuál es el camino, ¿verdad? Con el cual se podría tener mayor seguridad para tener éxito en ese proceso. Sin embargo, al abrirse estos centros de procesamiento, cuando lleguen a abrirse, ¿cómo sería, en su opinión, abogada, cuál sería la recomendación para que estas personas que están en la distancia, que no están en Estados Unidos, continúen teniendo esta asesoría de parte de un experto? Bueno, la manera en que lo pueden tener ahora es bastante variada y accesible, aunque no lo crean, Samantha. Recordemos que las plataformas como esta permiten conectarse con un profesional, independientemente que un profesional pueda ir en persona a dar esa orientación. Pero entonces, esa persona que, vamos a decir, recordemos que el pedir un asilo no necesariamente no ve estatus económico, no ve estatus, a cualquiera le puede pasar una persecución por X o Y razón, de manera de que es crucial que si usted sabe que su vida o libertad está en peligro, conozca del proceso, cuáles son esas evidencias que son las mejores que van a darle fuerza a su caso. Recordemos que cuando esto comience a pasar y a usted le den esa cita, tal vez usted va a llevar varios días o meses esperando por esa entrevista. Y llega esa entrevista y usted no estaba debidamente preparado, perdió esa oportunidad. Así que es crucial, repito, que se aboque a conocer con un profesional cuáles son los requisitos o por lo menos cuáles son las evidencias recomendadas para usted poderlas reunir correctamente y prepararse en la forma de cómo usted puede manejar esa entrevista.
a nuestra audiencia que muchos de estos temas nosotros los tenemos analizados en profundidad en nuestra plataforma. Hemos hablado en otros episodios exactamente de los tipos de asilo que se llevan dentro de los Estados Unidos, qué es lo que pasa cuando un inmigrante llega a la frontera. Así es que les invitamos a que nos visiten en las redes sociales. Están todos estos episodios están en nuestra página web hispanic-connection.com y por supuesto en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter y en todas las plataformas de podcast. Dele me gusta, comparta y active las notificaciones para que tenga toda la información de inmigración, todo lo que está sucediendo a la mano. Recuerden nuestro lema: infórmate, actúa y triunfarás. Esa es la clave del éxito como inmigrante en este país. Abogada, quiero pasar ahora a algunas preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Les agradecemos todos los comentarios, los saludos, sus buenas vibras y por supuesto sus preguntas que enriquecen al contenido de esta plataforma. Tenemos una pregunta de una persona. La semana pasada hablábamos de la lotería de visa, que recuerden están abiertas las inscripciones. Entonces esta persona pregunta si aquellas personas que llegaron a los Estados Unidos con este parol humanitario que benefició a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, si ellos pueden aplicar a la lotería de visas. Sí, si usted tiene los requerimientos que piden dentro del programa de lotería de visas, no importa que usted no esté en su país, usted puede estar en cualquier parte del mundo, accesarlo online, a realizar su aplicación e introducirla. Lo que tiene que tomar en cuenta que si usted llega a ser escogido o seleccionado, quiere decir de que usted en algún momento va a tener que salir a terminar su proceso, posiblemente a una embajada americana de su país, o tendríamos que considerar realmente su estatus migratorio para poder saber si un ajuste se va a poder hacer dentro de los Estados Unidos. Ok, pero en resumen es recomendable que específicamente los que están en los Estados Unidos a través del parol humanitario que apliquen a la lotería de visas. Es una alternativa, así es. Ok, ahora tenemos una pregunta de Ana Pérez. Ella habla sobre el tema de la I-220A, del cual un tema que hemos tenido muchos comentarios. Ella tiene la I-220A, ya tiene un año de estar en los Estados Unidos. Bueno, ella pide información sobre cómo puede saber cómo está su caso. ¿Hay alguna manera? Bueno, cómo está su caso, depende de a qué se refiere cómo está su caso. Si ella no tiene, por ejemplo, un expediente completo, primera recomendación es solicitar el expediente completo desde el momento que entró al país. Recordemos que la entidad que la recibe va a ser ICE y la Corte de Inmigración es otra entidad. Si ella, por ejemplo, no tiene el récord completo de cómo entró y cómo fue procesada, pueden encontrarse errores por parte del gobierno que van a favorecerla a ella. Entonces, es un punto de recomendación siempre. Segundo, informarse de cómo está su caso. Ahora, no solamente existe el teléfono de 1-800 que siempre ha existido para poder uno llamar directamente a la Corte ingresando su número de alien, sino que también la Corte también habilitó por el medio del website poner su número de alien y usted puede saber por escrito y tener prueba si ha habido algún cambio, si la citaron, dónde la citaron. Es decir, ahí, como de verdad decimos con lujo de detalles, ¿qué está pasando? Si no es un caso de en corte, también la página de USCIS, de USCIS, también nos permite contactar por el 1-800 de Customer Service y también poder ingresar su número de caso si existe alguna aplicación introducida para que usted pueda saberlo. Tenemos también una pregunta de Denis Quesada, también en el mismo tema de la I-220A. Ella entró, ¿verdad? Dice que no tiene fecha de corte, llegó a los Estados Unidos el 3 de noviembre del 2022 con su hijo de 1 año. Hizo su aplicación de asilo en marzo, el 6 de marzo, y luego aplicó a su permiso de trabajo que ya le llegó. Dice cuáles son los pasos que tiene que seguir ahora. Pues ya tiene su permiso de trabajo y está en un proceso de asilo.
Bueno, él ha dado los pasos correctos. Ahora que él recibe su permiso de trabajo, también debe de recibir su tarjeta del Social Security si no la tiene. Él va a poder trabajar mientras esté esperando esa cita que le va a dar inmigración. En este caso entiendo que fue con UCI que lo hizo porque no existe el caso activo en corte. Ojo con esto. Si él entró por la frontera, no quiere decir que el caso en corte no se vaya a activar. Se puede activar. Y ahí es la importancia, como cuando lo dejaron salir, de que mantenga la dirección actualizada siempre en el sistema, porque lo hemos visto constantemente. Usted comenzó su proceso de asilo en UCIS y se activa de pronto el caso en la corte y usted perdió una cita y puede ser declarado deportación en ausencia. Así que mucho cuidado, no se descuide de eso. Y para eso entonces, por eso debe de seguir chequeando siempre tanto el website o el teléfono 1-800 de la corte. Ok. Tenemos ahora una pregunta de Fabián Chacón. Dice, gracias por crear este podcast y gracias a ustedes por estar pendiente. Él quiere hacer una consulta, dice que tiene asilo aprobado hace 2 años, esperó 1 año para solicitar su residencia, ya se cumplió 1 año de haber metido su solicitud de residencia, pero no ha tenido respuesta. Cuando verificó su solicitud de residencia, cuando verifiqué mi estatus, dice, ya se aplicó las huellas y su permiso de trabajo acaba de vencer. Es decir, es una persona que está en proceso de solicitud de residencia permanente luego de haber tenido un asilo. ¿Qué puede hacer él en su caso? ¿Debe de solicitar nuevamente la renovación de su permiso de trabajo? Definitivamente. De hecho, no debió de haber esperado a que se venciera. Recordemos que lo que él tiene en este momento, por seguro, es su estatus de asilo. Lo que tiene introducido es una solicitud para que lo consideren y poderle otorgar una residencia. Entonces, él, en primera recomendación, nunca dejar que se expiren sus documentos porque estaría usted trabajando ilegalmente. Y si ellos encuentran un récord de que usted está trabajando ilegalmente, esa es una de las razones para que lo sepan más usadas para negarle a usted la residencia. Así que mucho cuidado con eso. De inmediato, lo más pronto posible, vaya y renueve su permiso de trabajo. Formado, ¿verdad? Porque a veces se pueden cometer errores garrafales por falta de conocimiento. Una última pregunta. Tenemos acá una pareja llegó con parol humanitario desde Nicaragua a los Estados Unidos. Ambos hicieron las solicitudes pertinentes de permiso de trabajo, seguro social, todo al mismo tiempo. Los llamaron a realizar sus huellas. A él ya le llegó el permiso de trabajo hace aproximadamente 1 mes, pero a la esposa todavía nada, ni tiene información al respecto. Quieren saber qué es lo que está sucediendo. Ok, en primer lugar tienen que entender que aunque sean esposos, esto no es un grupo familiar. Todo lo que se ha tramitado con el programa del parol, el gobierno fue muy claro desde el inicio, van a ser consideradas como aplicaciones individuales. Que al momento que entraron juntos, eso se entiende. Sin embargo, la aplicación de permiso de trabajo también es individual para cada uno. Que el gobierno ha reconocido los retrasos internos que ha tenido, sí, y de hecho sabemos también que ha implementado algo de lotería hasta cierto punto, de que hay unos que van a entrar por lotería y otros van a entrar por fecha de introducción de aplicación. Entonces, tiene que tener paciencia, y el hecho de que su esposo ya haya recibido el permiso de trabajo no quiere decir que necesariamente existe un problema con el suyo va a llegar eventualmente. Así es. Ahora aprovechamos para mandar algunos saludos a nuestra audiencia. Michael7210 nos dice muchas gracias por sus aclaraciones. Dios les bendiga a ustedes también. Dice Ana María Daniel 2968, dice muy buenas las orientaciones a quienes aún están en el limbo migratorio. Dice, aquí tenemos una pregunta más, ¿qué pasa con los que entraron con parol de 60 a 90 días? ¿Podría esta persona solicitar ajuste cubano o cómo sería? Este parol, me imagino, habla del I-220A, ¿verdad? Que no es parol, bueno, en realidad.
Hemos visto cosas que no se miraban antes. El hecho de que le den a una persona un parol con 60 días y después le dan una orden NTA, que es el Notice to Appear, para que se presente ante el juez de inmigración, son cosas que no mirábamos antes, ahora están sucediendo. Hemos visto dos escenarios donde no quieren reconocer el parol inicial y escenarios donde no hubo ningún tipo de problema y la persona hizo su ajuste cubano sin ningún problema. Así que el intento, la lucha es válida. Obviamente son casos complicados, no son cosas que recomendamos que las maneje sola, porque entra mucha información en cuanto a leyes y si usted no tiene el conocimiento necesario, desafortunadamente va a seguir perdiendo su tiempo y tal vez su dinero. Bueno, abogada, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro en vivo donde estamos mucho más claros de todo esto que está sucediendo y eso es lo importante. A ustedes, a nuestros amigos de Hispanic Connection, muchas gracias por conectarse con nosotros. Ustedes, sus comentarios, sus preguntas enriquecen el contenido de esta plataforma que es hecha por inmigrantes para inmigrantes porque les queremos ver triunfar. Recuerden que los días martes tenemos episodio especial sobre un tema migratorio específico y los días jueves tenemos este live donde ahondamos en las principales noticias de inmigración acá en los Estados Unidos. Denle el like, compartan con todos sus amigos toda la información que están en nuestras plataformas y por supuesto activen las notificaciones para que las tenga a la mano. Los esperamos el próximo martes y también en nuestro live de todos los jueves. Recuerden nuestro lema: infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.